Generar información exacta e interpretable. Grupo número 12. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. La técnica del muestreo funciona, ya que a la población estudiada se le puede extraer muestra del mismo, medir datos u opinión y proyectar en el universo el resultado en la muestra. Concepto de universo o población y muestra. Antes de describir algunos de los métodos de muestreo más habituales, es necesario planear algunas definiciones importantes en este contexto. Población es todo conjunto de elementos finito o infinito, definido por una o más características de las que gozan todos los elementos que lo componen, y solo ellos en muestreo se entienden por población a la totalidad del universo que interesa conocer, y es necesario que esté bien definido para que sepa en todo momento qué elementos lo componen. Conviene recordar que la población es el conjunto de elementos a los cuales se requieren inferir los resultados. Universo. El término es empleado generalmente como sinónimo de población. No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre universo ideal, conjunto de elementos a los cuales se quieren extrapolar los resultados, y el universo muestral, conjunto de elementos accesibles en nuestro estudio. Todo universo o población debe definirse sin ambigüedades, es decir, debe ser posible decidir cuándo un individuo pertenece o no al universo bajo consideración. Censo. En ocasión resulta posible estudiar cada uno de los elementos que componen la población, realizándose lo que se denomina un censo, es decir, el estudio de todos los elementos que componen la población. La realización de un censo no siempre es posible por diferentes motivos. Economía. El estudio de todos los elementos que componen una población, sobre todo si es grande, suele ser un problema costoso en tiempo y dinero, etc. Que las pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean destructivas. Que la población sea infinita o tan grande que exceda las posibilidades del investigador. Si la numeración de elementos se realiza sobre la población accesible o estudiada y no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de marco o espacio muestra. Muestra. En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa y adecuada de la población, para que en una muestra sea representativa y por lo tanto útil. Debe de reflejarse por las semejanzas y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características y tendencias de la misma. Cuando decimos que una muestra es representativa, indicamos que reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para la investigación. Cuando decidimos que una muestra es adecuada, nos referimos a la que contiene el número de unidades de estudio tal que permita aplicar pruebas estadísticas que den validez a la indiferencia de los resultados a la población. Condiciones de una buena muestra. En todo proceso de muestreo, los elementos de la muestra deben escogerse adecuadamente, de tal manera que los resultados que se observen en ella puedan inferirse en el resto de la población a la que pertenece la muestra. Para ello debe tenerse en cuenta el tamaño de la muestra, que la característica que muestra adecuada. El tamaño de la muestra depende de la homogeneidad de la población. Condiciones de selección de la misma, de tal manera que todos los miembros de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra. Esta es la característica de la muestra representativa.
Tamaño de la muestra. A la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra, hay que tomar en cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral admisible, la varianza poblacional y el nivel de confianza. Por ello, antes de presentar algunos casos sencillos de cálculo del tamaño muestral, delimitemos estos factores. Parámetro: son las medidas o datos que se deben obtener sobre la población. Estadística: los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto una estimación de los parámetros. Error muestral, de estimación o estándar. Es la diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente. Es una medida de variabilidad de estimaciones de muestras repetidas en torno al valor de la población. Nos da una noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad de estimación basadas en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio de un censo completo. Nivel de confianza: probabilidad que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según la ley de probabilidad, Gauss o Stuen. Así la llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro. Confianza poblacional: cuando una población es más homogénea, la varianza es menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del universo o de la población será más pequeño. Generalmente es un valor desconocido y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. Métodos de muestreos probabilísticos: aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y para formar parte de una muestra, y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Solo estos métodos de muestreos probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por lo tanto los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreos probabilísticos encontramos los siguientes tipos: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por los conglomerados. Métodos de muestreo no probabilísticos. A veces, para estudios explorarios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos aún siendo conscientes de que no sirve para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea representativa. Muestreo por cuotas, muestreo opinático o intencional, muestreo casual o incidental. Para a nuestra población se utilizan las siguientes técnicas. La primera es la observación. Es una técnica que recoge datos por medio de la percepción visual y auditiva, donde podemos realizar la observación o ratificar los datos por otros. La segunda es la entrevista, procedimiento en el cual se obtienen datos o testimonios de forma oral, por medio de la intervención directa del entrevistado y el entrevistador. El registro de las respuestas es consecuencia del orden y términos precisos de la formulación de preguntas basadas en cuestionarios. El cuestionario es una técnica que emplea preguntas, fórmulas y dirigidas al sector de personas, cuyas respuestas escritas son el interés que determina la investigación. El cuestionario se aplica
a una colectividad problemáticas homogéneas o semejantes. En este procedimiento se emplea el sistema de codificación con el fin de tabular las respuestas. La investigación de campo es un estudio directo entre el quien investiga un caso o fenómeno y las personas relacionadas con dicha situación. La encuesta de la investigación de campo se ejecuta a base en cuestionarios con preguntas claras y precisas, donde exprese que tratamos de saber y con qué grupos de personas contamos para obtener la información. El cuestionario desarrollado se trata por el sistema de codificación, con el fin de tabular las respuestas y procesarlas por la computadora. Esta investigación de campo la realiza frecuentemente las ciencias sociales. Codificación. La sistematización es un procedimiento hábil mediante el cual las identificaciones obtenidas se clasifican en categorías y se vuelven símbolos, ya sea letras o cifras. Es decir, se asigna a cada opción de respuestas un número o un carácter que permita tabular ligeramente. Se pueden llevar a cabo en fórmulas simultáneas, pero desde un punto de vista lógico, la sistematización depende del sistema de clase, valores que adopte la variable o elección que presente la cuestión. La codificación es un modo sistemático de ampliar y refinar las interpretaciones de los antecedentes. El proceso de codificación incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieran a temas, ideas, conceptos o interpretaciones y proposiciones. La tabulación es el desarrollo mediante el cual de los datos recopilados se organizan y se concentran con bases, precipitadas, ideas o hipótesis, en tablas o cuadros para su procedimiento estadístico. Tabular es contar las unidades que son ubicadas, ya sea en fórmula manual o utilizando una computadora. Tabulación puede ser simple, esto es, univariable o cruzada, es decir, bivariable o multivariable. La tabulación puede ser tratada de modo manual o informático. Bueno, seguimos con nuestra explicación. Lo siguiente sería análisis de resultados. Básicamente, esta sería la última parte de nuestra investigación. Aquí nosotros vamos a poder comprobar nuestra hipótesis, nuestra tesis, si es verdadera, si cumple nuestras condiciones o no. Entendemos como análisis de resultados que es la parte final y conclusiva de una investigación. En él vamos a procesar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio, a intentar presentarla de manera ordenada y comprensible, y a intentar llegar a las conclusiones que estos datos originan. Básicamente aquí se debe describir los hallazgos encontrados durante la investigación. Yo, antes de venir y realizar un análisis de resultados, necesito un preestudio. ¿Y cómo se realiza un preestudio? Pues básicamente sería lo siguiente: yo tengo una población, ¿ya? Tengo una población. Dentro de esa población tengo varios elementos que la componen. Diríamos que es una población con diferentes características, ¿ya? Ojo, repito, esta población puede estar compuesta por personas, puede estar compuesta por animales, objetos, dependiendo donde nosotros vamos a desarrollar nuestro campo de investigación. Mayormente se suele utilizar a las personas para este campo de investigación. Ya, nosotros, una vez identificada la población, lo que se hace es extraer datos, resultados. Pero, ¿qué pasaría si yo intentara sacar datos de la población completa? Básicamente, hay factores que me lo impiden. Uno sería el factor económico. Yo, como investigador,
mayormente, si yo tengo o quiero analizar toda una población completa, básicamente necesitaría mucho ingreso económico, necesitaría una inversión muy alta para poder realizarla. El factor número 2 es que al ser una población, una gran cantidad de elementos de personas, básicamente se nos dificulta el proceso de análisis, porque son demasiados datos que se van a recopilar. Entonces, nosotros hacemos lo que sería un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Un muestreo sería una parte pequeña y representativa de toda esta población. Y básicamente el muestreo tiene cada una de las características que compone la población. Como aquí tenemos en ejemplo, pues tenemos el color amarillo aquí, el color azul y el color verde. Todas esas son características que componen a la población. Y básicamente esto es lo que suele aplicarse más en el ámbito investigativo. A esta pequeña parte o muestra yo le voy a aplicar una serie de, diríamos, técnicas para extraer datos. Con mayor frecuencia se suelen utilizar la observación, la entrevista, los cuestionarios, las encuestas, que es algo muy fundamental, y básicamente esa forma de extraer los datos nos van a dar una forma en que yo pueda clasificar. Yo extraigo datos de esta muestra y esos datos yo lo que hago es tabular, que significa extraerlos todos y clasificarlos. Una vez que yo haya clasificado estos datos, yo ya puedo iniciar el análisis de resultados. Hay dos formas de realizar un análisis de resultados. La primera es análisis informativo cualitativo y la segunda es análisis informativo cuantitativo. El análisis informativo cualitativo se basa en transformar todos los datos obtenidos en el estudio ir básicamente reducir información. En esto nosotros vamos a reducir toda la información, porque dentro de este análisis hay una gran cantidad de datos. Una vez que nosotros hayamos reducido toda la información, vamos a transformar todos los datos obtenidos en el estudio de información de forma aprehensible, de forma que el lector pueda comprender lo que se está leyendo. Si hemos obtenido grandes cantidades de datos, deberemos reducirlos a unidades elementales que tengan un significado propio y que puedan ser comprendidas y analizadas con mucha mayor facilidad. Básicamente lo que hay que realizar aquí, lo primero sería clasificar los datos, tener en cuenta que hay datos que nos sirven, hay datos que no nos sirven, y básicamente estos datos hay que clasificarlos. Datos que me sirven y datos que no me sirven. Datos que van a aportar a mi investigación, datos que no me van a aportar a la investigación. Entonces, una vez que nosotros hayamos clasificado los datos, vamos a interpretar esa información. Y una vez que hayamos interpretado esa información, la vamos a comparar con investigaciones anteriores. Una cosa así, este análisis informativo cualitativo es algo muy subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que no es que sea aplicable para todos. Solamente se utiliza
un análisis cualitativo cuando nosotros realizamos una entrevista. De ahí nada más. Mayormente cuando uno realiza una entrevista suele tener grande cantidad de información. Entonces nosotros debemos reducir esa gran cantidad de información, clasificar los datos, interpretar esa información con quien nosotros entrevistamos y comparar con información anterior que hemos realizado. Estas son las bases del análisis cualitativo. La primera fase sería descubrimiento. Vamos a buscar temas examinados de todos los datos que hemos obtenido. Básicamente hay que buscar de todas las maneras posibles datos que nos aporten. Las acciones, pues primero lea repetitivamente los datos, siga las pistas de temas, instituciones, interpretaciones e ideas, busque los temas emergentes, elabore tipología, desarrolle conceptos, teorías, lea material bibliográfico, desarrolle una guía editorial. La segunda sería codificación, reunión y análisis de todos los datos que se refieren a un tema, ideas, conceptos, interpretaciones y preposiciones. En esta parte nosotros vamos a desarrollar categorías de codificación, codificar los datos, separar los datos dependiendo de las diversas categorías a las que pertenezca. Vea los datos que hemos sobrado, o digamos de una manera más concuerda, ver los datos que nos han sobrado y básicamente botarlos. Solamente nos quedamos con los datos que nos sirven. Datos en la tercera fase sería relativización de los datos, que significa interpretarlo. Hay que interpretar datos solicitados o no solicitados, mayormente influencia de observador sobre el escenario, diferencia entre lo que dice la gente y hace cuando está sola y cuando hay otro lugar, datos directos, fuentes y nuestro propio supuesto. A ver, en conclusión, a dar el tema aquí de datos cualitativos. Este es un tema mayormente interpretado por el autor. El autor saca información de entrevistas, puede sacar información de observaciones, pero todo esto son resultados de la interpretación del autor. Si el autor viene y ve que una persona en la calle, cuando se encuentra un billete, lo agarra y se lo lleva, el autor puede decir que la persona necesitaba ese billete. Pero mayormente no se suele utilizar mucho esta técnica porque, uno, es muy confusa, dos, es muy subjetiva, no se captan a la orden de lo exacto, y tres, es básicamente no estadístico. Ahora, lo que sí nos interesa en esta parte son los datos cuantitativos. Estos datos son los que nosotros vamos a utilizar como investigación exacta. El concepto de datos cuantitativos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. Los métodos de investigación son básicamente los que hemos mencionado anteriormente, que si la encuesta, que si el cuestionario, básicamente son datos concretos. Se clasifican en dos: datos cuantitativos continuos y datos cuantitativos discretos. En los continuos, pues básicamente es más, se basa en las características de una persona, por ejemplo, qué altura mide ella, y en los discretos se basa más en una población. Ejemplo, obtén datos cuantitativos en una pregunta donde los encuestados tengan opción para contestar sí o no. Son las típicas preguntas clásicas que nos suelen realizar diferentes eventos o encuestas
Eh, Básicamente te pueden, si es una campaña, te puede preguntar si está de acuerdo con la realización de esta campaña. Tú puedes responder sí o no, dependiendo de tu criterio. Son preguntas muy cerradas. Aquí hay una comparación básicamente más amplia de este tema. Los datos cualitativos es más del autor, más subjetivo, es más del yo, no es tan exacto, no es para nada exacto, prácticamente no se utiliza, mayormente solamente se utiliza en el campo de la entrevista, pero en nuestro campo, que son preguntas cerradas, que son preguntas de investigación, no. Nosotros vamos a utilizar lo que son datos cuantitativos. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esto nos pertenece a nosotros. Todo esto nos pertenece. Nada más. Esto es para nosotros como estudiantes, como investigadores. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros para generar una información exacta. Ahora, una vez que nosotros hayamos analizado nuestros resultados, vamos a presentar ese análisis que nosotros realizamos, vamos a presentarlos. Hay dos maneras de presentarlos: una de manera escrita, donde vamos a describir el resultado y la información, y una que es presentación tabular, donde básicamente son datos estadísticos, donde vamos a poder utilizar gráficos, esquemas. Bueno, aquí nos dice que en la presentación escrita se resalta la importancia de las informaciones principales. Es una descripción de nuestra información obtenida. Y la presentación tabular es cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas que corresponden a un ordenamiento lógico. Bueno, para empezar aquí con lo que sería los tipos de gráficos, este sería el primero. Este sería la tabla, que es básicamente algo que vamos a utilizar bastante. En la tabla, pues en la parte de arriba va el título y se divide de esta manera. En este lado vamos a poner la clasificación A y en este lado vamos a poner la clasificación B. Vamos a poner un ejemplo. Aquí van a estar los alumnos, ¿ya? Y aquí vamos a poner asistencia. Aquí va a estar sí de si asistió y no estuvo en clase. Por ejemplo, aquí puede estar Pedro, Juan, Rodríguez y Solange. Bueno, en esta tabla, pues lo que básicamente lo que vamos a es analizar lo que hemos el dato que hemos obtenido. Por ejemplo, yo puedo decir que en la clasificación A están los nombres y en la clasificación B están la respuesta de esos nombres. Supongamos que ese día Pedrito no estuvo, pues nosotros ponemos no estuvo, de no. Juan vino, sí, Juan vino, y así sucesivamente. Y al final se puede hacer un gráfico donde diga el 50% vino y el otro 50% no vino. Básicamente en eso es lo que se basa. Tener una guía. La tabla es una guía que nos ayuda a comparar datos. Ahora, esto es una parte muy importante, porque muchas veces nosotros, como somos primero en realizar este tipo de investigación, muchas veces no sabemos dónde va el título o no, dónde va la enumeración. Pues básicamente aquí nos dice que es usual poner el título en la parte superior, la enumeración y leyenda o de lo que se trata la ilustración en el pie o en la parte inferior de la misma. ¿Qué significa? Que básicamente nosotros vamos a colocar el título en la parte superior del gráfico, título, y en la parte inferior va a ir lo que sería
la enumeración o la leyenda que está aquí. Todo esto va en la parte de abajo del gráfico. Ahora, ¿cómo se enumera un gráfico? Mayormente se le suele colocar como figura número 1, de esta manera: figura 1. Así se suele representar o poner la enumeración de un gráfico. Pues a aquel lado puede ir la descripción breve del gráfico, de qué se trata, etcétera. Aquí la se puede poner leyenda, o se puede poner acá abajo en la parte de abajo. Pero aquí lo importante es que ustedes se guíen con esto: en la parte de arriba título, en la parte de abajo leyenda, enumeración y descripción. Ya en esta parte tenemos los tipos de gráficos. Como el primero tenemos el típico gráfico que se suele presentar dentro de una investigación. Básicamente este tipo de gráfico nos da a entender el porcentaje de dichos datos. Por ejemplo, aquí están mis datos. Estos son mis datos. Y básicamente está representada de manera tabular. Esto está representada de manera tabular a través de una tabla. Ahora, esta representación, yo lo que hago, pues puede ser de manera manual, o podemos utilizar herramientas en internet o aplicaciones que hay en la actualidad. Hay muchísimas que nos ayuda a representar estos datos. Básicamente, si yo intento representar este cuadro que dan a entender las notas, yo puedo llegar como conclusión de este gráfico que el chico Carlos tiene una mayor nota dentro del curso. Es el chico que, en pocas palabras, es el más aplicado. Podríamos llegar a esa conclusión según el gráfico y según la tabla que nos muestra la investigación. Bueno, la continuación sería las figuras. Básicamente las figuras nos ayudan a entender mejor ciertos datos que suelen ser un poco ambiguos. Tenemos esta tabla de aquí. Esta tabla, pues básicamente, si una persona viene y la ve, pues se va a confundir, posiblemente no la vaya a entender. Es la función aquí de la gráfica de la figura, es eso: hacer que la persona que llegue entienda con mayor precisión lo que se está explicando. Es una manera muy útil de representar la información o datos obtenidos. Diagrama. Los diagramas es una forma de un tema, o en pocas palabras es la forma en que yo puedo subdividir un tema hasta su punto mínimo. Por ejemplo, aquí tenemos título, en la parte tenemos los subtítulos, acá tenemos A, B y C. Es una forma en que yo puedo desglosar un tema hasta su punto mínimo. Dentro del estudio de investigación, pues se utilizan mucho con los resultados. Tengo un resultado A, los desgloso a un resultado B, y ese resultado B se desglosa ampliamente a un resultado C. Cuadro. Cuadro es una manera creativa de representar los datos. Mayormente se suele utilizar muchas imágenes que ayudan a representar de manera muy eficiente, donde el lector va a poder apreciar muy bien los resultados. Lo suelen utilizar muchos los gobiernos, lo suelen utilizar muchos las instituciones privadas, públicas, para representar datos. Dentro de lo que es este campo funciona ampliamente, ya que el lector pues le llama mucho la atención
la forma en que está distribuida el gráfico. Pues aquí nos representa QMAPA de Latinoamérica, acá abajo los porcentajes, las comparaciones, etcétera. Los pictogramas básicamente se basan en representar con figuras. En este ejemplo tenemos los alumnos suspendidos en matemáticas, y acá no aparece en la subdivisión de la tabla, en el complemento A, primero bachillerato, segundo bachillerato, y prácticamente aquí nos dice que los alumnos están representados por esta figura. Entonces en el primero paralelo A, pues básicamente tenemos claro que son 4 alumnos, porque aquí hay 4 figuras, y así sucesivamente. Es una forma creativa de representar los datos. Dentro de lo que es la análisis de datos, pues nosotros prácticamente lo que hacemos aquí es, a través de los resultados, no lo analizamos y lo damos una representación gráfica. Vimos los diferentes tipos de gráficos, y a través de este tipo de gráficos uno va a sacar una conclusión y una recomendación dentro de nuestra investigación, y así es como se formula o se genera una información exacta. Buenos días, compañero y profesor. Mi tema es la conclusión y recomendación. Como conclusión se denomina la acción y efectos de concluir. Puede referirse al fin de la terminación de alguna cosa, como por ejemplo un evento, un proceso, una serie de acontecimientos, un texto, un trabajo de información o de investigación, etc. En un texto o discurso se denomina conclusión a la parte o sesión final de un trabajo en la cual se hace un breve resumen de los puntos principales abandonados y se destacan los hallazgos más importantes. La conclusión es lo último que debe redactarse como conocimiento de todos los resultados y una idea clara de la contribución de un trabajo. Debe ser breve, eficaz y concisa. El objetivo de una buena conclusión es que el lector interesado en el tema pueda leerla y forzarse una idea de los alcances del trabajo y decida si le interesa o no el texto. La conclusión es una de las 3 partes esenciales del texto, junto con la introducción y el desarrollo. Es la parte donde se concentran los resultados de la investigación o el análisis sobre un tema determinado. Contribuye la parte final de muchos tipos de textos como proyectos, libros, ensayos y artículos científicos o académicos. También les voy a dar un poquito más de conclusión en filosofía. En el ámbito de la filosofía y la lógica se llama conclusión a la proposición que se deduce a partir de las premisas de una argumentación. En este sentido, si el argumento que usamos es válido, entonces las premisas deberían implicar la conclusión, pero para que una conclusión sea válida, debe estar basada en premisas verdaderas. También dicen que en la conclusión, una conclusión es un propósito al final de un argumento, después de la premisa. Si un argumento es válido, las premisas implican la conclusión. Sin embargo, para que una proposición sea una conclusión, no es necesario que el argumento sea válido. Lo único relevante es su lugar en el argumento. Como en general se argumenta con intención de establecer una conclusión, se suele procurar que las premisas impliquen la conclusión
y que sean verdaderas, o sea, es decir, que el argumento sea sólido o cogente. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Todos los humanos son mamíferos. Por lo tanto, todos los humanos son de sangre caliente. En este argumento, la última proposición es la conclusión. Los demás son premisas. En el lenguaje natural, las conclusiones se suelen anunciar mediante expresiones tales como por lo tanto, por ende, luego, en consecuencia, entonces, etc. En los lenguajes formales, delante de la conclusión se colocan expresiones. Ya, entonces le voy a hablar un poquito más de recomendación. Ya, la recomendación. Lo primero que vamos a hacer antes de determinar el significado del término recomendación es conocer su origen etimológico. En este caso podemos decir que deriva del latín de recomendatio y que es el fruto de la suma de los siguientes componentes. El prefijo R, entre comillas, que se emplea para indicar reiteración. La partícula, entre comillas, con, que significa con o junto. El verbo mandaré, que se puede traducir como encargar o confiar. Recomendación es la acción y la consecuencia de recomendar, o sea, sugerir algo, brindar un consejo. Una recomendación, por lo tanto, puede tratarse de una sugerencia preferida a una serie o a una cierta cuestión. Por ejemplo, te doy una recomendación: no le vayas a decir a Ramón que se enojará contigo y tendrás problemas. Otra, llegamos a este restaurante por la recomendación de mi amigo Juan. Ya. La idea de recomendación también se utilizan con referencia a los cumplidos o comentarios positivos de una persona para presentarle ante otro individuo. Es frecuente que este tipo de recomendación tenga lugar en el ámbito laboral. Supongamos, un joven desea ingresar a una determinada empresa para desarrollarse principalmente con el objetivo de ser contratado. Se presenta ante el gerente de recursos humanos con su curricular. Y con varias cartas de recomendación. Estas recomendaciones firmadas por otros profesionales resaltan las capacidades del joven, enumeran sus antecedentes académicos mencionados y mencionan su experiencia laboral, etc. A la hora de elaborar una carta de recomendación hay que saber lo siguiente: debe tener 4 partes claramente delimitadas, como la identificación, el contexto, la propia recomendación y el cierre. Es imprescindible que cuente con los nombres de las personas a las que se recomienda y de la que se realiza esta recomendación. Debe incluir lo que son las señas de identidad más positivas que tienen las personas a las que se recomienda. Por un lado, de manera general como individuo, y por otro lado, dentro del ámbito profesional en el que ha trabajado. Ya. De hecho, las recomendaciones contribuyen un apartado muy importante en los procesos de selección de personas. Es frecuente que las empresas existan a los postulantes que proceden recomendaciones de otros trabajos, las cuales funcionan como referencias. De esta manera, la compañía
contrate cuenta en su mayor aval a la hora de tomar la decisión de sumar al empleo y minimiza los riesgos. El individuo que tiene más recomendaciones suele contar con mayores posibilidades de acceder al puesto más importante debido a que sus frecuencias pueden hablar sobre sus capacidades. De la misma manera, no hay que olvidar que es la sección de culturas de muchas revistas y de medios digitales. Se cuentan con apartados tales como recomendaciones de películas o libros en pro de servir de ayudar a los lectores. Y en esto puede ser también las recomendaciones acerca de, como les estaba diciendo, acerca de una empresa, de que el chico va a hablar para que lo contraten. O sea, él está recomendado así hacia otras personas. Y la persona en la que está laborando en la empresa puede acceder a que él ingrese a la empresa si es que tiene buenas recomendaciones, o si no, no está ingresado. Como eso, pues estamos seguros. También puede ser, como sale en la televisión, que hay chicos que fuman o que así de drogas y así. Eso, mire, ahí sale que recomienda de que no deben de fumar porque esto le lleva las lleva a una muerte segura o los lleva a algo que no pueden ya seguir. Esto es como recomendaciones, y pueden también seguir recomendando acerca de más cosas como en revistas y en sí. Muchas gracias.